Ejercicio 534. El peso del letrero es WS 32 libras. Entonces, si miramos aquí está el letrero que dice Ski Rentals, WS. Entonces, este WS vale el peso acá, 32 libras. Y actúa en el punto mostrado de la figura. Entonces, fíjense que ese letrero, ese peso del letrero está actuando en el punto B y en el punto C, sobre la barra. Pero aquí el peso del letrero, fíjese que está a 33 pulgadas respecto al extremo izquierdo, ¿no? Porque la figura, fíjese que no es uniforme, es un trapecio irregular. Dice, el peso de 10 libras de la barra AD actúa en el punto medio de la barra. O sea que esta barra AD, ABCD, sí es uniforme. Y su peso está exactamente en la mitad de la barra, en el punto medio, y es de 10 libras. Determine la tensión en el cable AE. Entonces, fíjense en el cable AE cuánta tensión está soportando y las reacciones en el pasador D, ¿no? Aquí en D hay un pasador. ¿Cuál es el valor de las reacciones en el pasador D? Bueno, aquí podríamos primero tomar el letrero, ¿cierto? El letrero tiene un peso. ¿Quién soporta ese peso del letrero? Pues habrá una fuerza aquí en C, ¿cierto? Aquí le llamémosla una fuerza en C y habrá una fuerza en B. ¿Será que esa magnitud de las fuerzas son iguales? ¿La fuerza en B y en C serán iguales? Este es el diagrama de cuerpo libre del letrero. Ojo, no lo saqué aparte, ahí mismo lo construí, pero es el diagrama de cuerpo libre. Sobre mi letrero actúan esas tres fuerzas. Repito, solo sobre el letrero, no estoy considerando todavía la barra. De esas tres fuerzas, pues FC y FCB no van a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque el peso no está en el centro ni la figura es uniforme. Entonces tendré que calcularlas. Fíjense que las fuerzas son todas verticales. Quiere decir que si yo paso una línea horizontal, ¿cierto? El momento aquí va a ser muy sencillo de calcular, porque todas las líneas de acción, mire, las líneas de acción y las fuerzas y esa línea morada ya forman ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí los momentos serán únicamente fuerza por distancia. Entonces, lo que voy a hallar es FB y FC. ¿Cómo hago para hallar FB y FC? Son incógnitas. Pues se hace sumatoria de momentos, ¿cierto? Sumatoria de momentos, vamos a tomar aquí este punto. Voy a iniciar acá, en el punto C'. ¿Listo? Que es el que queda abajo de C. Si hago sumatoria de momentos para el letrero, entonces aquí coloquemos para el letrero, sumatoria de momentos respecto a C' igual a 0. ¿Qué tenemos respecto a C'? ¿Quién es la primera fuerza que genera momento? WS. ¿Cuánto vale WS? Ahí me dan el peso del letrero 32 libras. Entonces serán estas 32 libras de fuerza, ¿por cuánta distancia? La distancia que hay de ese WS hasta C', ¿cuánto será? 30. Fíjese que aquí hay 33. Menos, muy bien, como es hasta C' y C', mire dónde está C', o sea, no entra en juego esta distancia, tengo que devolverme esta distancia. ¿Cuánto me devuelvo de estos 33? Entonces arriba dice 11. ¿Cuánto es 33 menos 11? 22, ¿qué? Esa distancia está medida en pulgadas. 22 pulgadas. ¿Y cómo es esa rotación que genera WS con respecto a C? Antihorario, o sea que este momento es positivo. Listo. La otra que genera momento es FB, ¿no? Fíjense que la línea de acción FB es la línea verde, o sea que el momento, recuerden que uno se trae FB acá hasta donde se corta la línea verde, que es la línea de acción de la fuerza, y la perpendicular que va de esa línea al punto de rotación, que será mi línea morada, ¿cierto? Y el momento será el valor de la longitud de la línea morada, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la longitud de la línea morada? Arriba está 30 pulgadas, correcto. 30 pulgadas, entonces aquí el momento, la distancia que son las 30 pulgadas por el valor de la fuerza que es FB. ¿Cómo me hace rotar esta FB? Mire que la trasladé acá a la línea morada anclada en C'.
horario sea negativo, ¿sí o no? Y cierro igualando a 0 porque ya no hay más fuerzas, entonces no hay más rotaciones sobre el letrero. Y acá espejo FB, ¿cuánto nos da FB? Bueno, recuerden que para despejar FB paso todo esto al otro lado, ¿cierto? Pasaría positivo el 30 de FB, me quedaría 30 de FB, hago este producto 30 por 22, ¿cierto? Y devuelvo el 30 a dividir, 32 por 22, devuelvo el 30 a dividir y eso me da. Bueno, y ahí está. Entonces recordemos que estas pulgadas con estas pulgadas se cancelan, ¿cierto? Y 704 dividido ese 30 me da los 23.466. Ahora, ¿cómo hago para hallar FA? FC. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces, ¿qué tendríamos? Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos que FB va subiendo, o sea, 23.466 libras. ¿Quién va bajando? Menos 32 libras, que es el peso del letrero. Y nuevamente va subiendo FC, más FC igual a 0. Quiere decir que hago aquí la resta, ¿cierto? El resultado de esa resta me da negativo, pasa al otro lado positivo, y entonces FC queda valiendo 8.534 libras. Y ya tenemos las dos fuerzas sobre los puntos B y C del letrero. Pero como me dicen acá que la tensión en el cable y que la fuerza en el pasador en D, entonces necesito es trabajar sobre la barra. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre mi barra ABCD. Bueno, lo primero es que estas dos fuerzas, tal como las dibujé hacia arriba, actúan sobre el letrero. Pero sobre la barra, ¿cómo actúan? En sentido contrario, ¿no? Porque ellas me están alando a mi barra. O sea que FB tiene la misma magnitud, pero ahora va para abajo. Lo mismo con FC, ¿no? FC sigue conservando su magnitud, pero ahora va dirigida verticalmente. Ahí está FC, actuando sobre la barra, ¿no? O sea, alarguémosla acá, coloquémosla, ahí actúa así sobre la barra. Bueno, sobre el centro de la barra, pongámosla. Se coloca en el centro realmente. Listo, ahí está. ¿Qué más hay fuerza sobre la barra? El peso de la barra, ¿cierto? Que me dice que son ¿cuánto? El peso que me dice que son 10 libras y que actúa ¿dónde? En el centro de la barra, ¿cierto? O sea, ¿a qué distancia? A 15. Pues mire toda la barra, ¿cuánto mide de longitud? 52. Quiere decir que serán 26 pulgadas, pero horizontalmente, ¿no? O yo puedo calcular toda la longitud de la barra y en la mitad. ¿Listo? Pero me da exactamente lo mismo. Listo, ahí está el peso. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la barra? El cable, ¿cierto? ¿Hacia dónde hace fuerza el cable? Sobre la barra, hacia arriba. Esta es la tensión del cable. Listo, y estas son las fuerzas. ¿Me falta qué? La reacción en D. Recuerde que como es un pasador tenemos DX y DY. Listo, ahí están las reacciones en pasadores. Y ahora sí tengo todas las fuerzas sobre la barra. Ahora lo que vamos a hacer es hallarlas. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que aquí nos dan unos ángulos, ¿sí o no? Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo proyecto esta línea negra, proyecto esta horizontal también, puedo deducir cuánto vale este ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto vale este ángulo acá? 30 grados. Recuerde que el teorema es opuestos por el vértice. Y de igual manera también puedo deducir, mire, al proyectar acá esta línea, puedo deducir este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo acá? 20 grados. Listo, ahí están, 20 grados. Que los necesitaré ahorita para solucionar mi problema. Ahora, ese es el diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Entonces recuerde que uno hace sumatoria de momentos en el punto donde hay más incógnitas. ¿Cuál será el punto donde hay más incógnitas aquí sobre la barra? D, ¿cierto? Porque hay dos, D, X, D, Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto D. Y como está en equilibrio, entonces vamos a igualar a 0. Y empezamos respecto a D. Entonces empiezo por la parte izquierda. Esta tensión tengo un problema, que para calcularle el momento necesitaré las componentes de esta tensión, ¿cierto?
¿Cuáles son las componentes de esta tensión? Aquí está la Tx. ¿Qué cuánto vale Tx? Bueno, y aquí estará la vertical Ty, ¿cierto? Pero recuerde que uno coloca Ty aquí al fondo para cerrar y tener el triángulo de fuerzas. El ángulo acá, miren, 20 grados, ¿cierto? Y el triángulo con el que yo voy a trabajar, pues es obviamente este triángulo, este es mi triángulo de fuerzas. Tx es igual a ¿qué? A la hipotenusa, que es T por coseno de 20 grados. Y en ese caso Ty es igual a ¿quién? A T seno de 20 grados. Y una vez que tengo las componentes, entonces ya puedo retirar mi gráfica, o sea, ya puedo borrar esto. Incluso ya puedo borrar la tensión, ¿no? Porque recuerde que ya tengo las componentes de la tensión. Ya toda esta parte me sobra y ahora trabajo simplemente con las componentes horizontal y vertical. Y listo. Entonces ahora sí ya empiezo con sumatoria de momentos respecto a D. La primera, entonces voy a empezar con Ty. La línea de acción de Ty, pues la vertical, ¿cierto? Una perpendicular que vaya de esa línea al punto de rotación que es D, pues será esta línea amarilla, ¿cierto? Esta es la perpendicular. Y ahora el momento será T seno de 20, que es la fuerza, ¿no? Ty, la fuerza vertical, T seno de 20, entonces aquí la vamos a colocar la fuerza T seno de 20 grados por la distancia, o sea, por la longitud de esa línea amarilla, 52 pulgadas, ¿no? Porque es toda la longitud de arriba. 52. Ese momento será el momento que me genera Ty. Si quieren la trasladamos acá, miren, a donde se cortaron las dos líneas. Aquí estaría Ty. ¿Cómo me hace girar Ty a mi línea amarilla que está anclada en D? Horario, o sea que este momento es negativo, ¿cierto? Listo. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente sería Tx, pero fíjese, línea de acción de Tx. Como Tx es horizontal, pues será una horizontal, que es esa línea verde, ¿sí o no? La perpendicular que va de mi línea verde a mi punto de rotación, que es D, pues la voy a poner acá, será esta línea amarilla. Y ahora, el momento será el valor de esta distancia de esta línea amarilla, ¿sí o no? Por T coseno de 20, que es el valor de Tx. Entonces aquí de una vez la fuerza T coseno de 20, T coseno de 20 grados por ¿cuánto vale esta distancia? Entonces me tocará irme para este triángulo, ¿sí o no? Miren este triángulo. En este triángulo amarillo, a ver si lo vemos todo completo. En este triángulo amarillo me toca hallar ¿qué? Respecto a la, mira, aquí es 90 grados, ¿no? Aquí es 90 grados y aquí es 30 grados. Respecto a 30 grados, ¿qué me toca hallar? El cateto opuesto. D es el cateto opuesto. ¿Y qué conozco? El cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 52 pulgadas. Este es el cateto adyacente, vale 52 pulgadas. Entonces, una función que le relacione cateto opuesto, que es lo que necesita hallar, y cateto adyacente, que es lo que tiene. Tangente, entonces hagámoslo aquí a un ladito. ¿Tangente de cuánto? De 30 grados igual a cateto opuesto, que es D, sobre el cateto adyacente, que son 52 pulgadas. Y de ahí, el 52 que está viendo viene a multiplicar acá, entonces D es igual a 52 pulgadas por tangente de 30 grados. Entonces, ¿de cuánto les da? 30.022 pulgadas. ¿Listo? Ese es el valor de D, esta distancia D. ¿Que la necesitábamos para qué? Para traer la tensión Tx, colocarla acá, miren. Tx, colocarla acá, tal como estaba, la trasladé. La coloqué ahí donde se cortaron las dos líneas y entonces el momento era Tx, que ya dijimos que era T coseno de 20 por esa distancia que nos dio 30.022. Entonces aquí por 30.022 pulgadas. Listo. ¿Cómo es esa rotación que genera Tx a la línea D? O sea, la línea amarilla, mire, recuerde, a la línea D amarilla que hemos trazado aquí al comienzo, a esta línea. Horario. O sea que este momento es negativo. Listo.
Ya están los momentos de las componentes de tensión. Sigamos. La siguiente sería FB, el momento que genera FB. Pero entonces nuevamente, línea de acción de FB será una ¿qué? Vertical, ¿cierto? La línea de acción de FB. La perpendicular que va desde FB hasta el punto de rotación que es D, esta línea amarilla. ¿Cuánto vale esta distancia? Entonces será FB, porque son perpendiculares, ¿no? FB por esa distancia. Pero ¿cuánto vale esa distancia? Entonces si vamos a los cálculos, 41 pulgadas, ¿cierto? Entonces serán 41 pulgadas por FB, pero FB ¿cuánto nos había dado en el cálculo? Por aquí está, 23,466. Positivo o negativo ese momento que me genera FB sobre la línea amarilla anclada en D. Positivo, ¿cierto? Entonces aquí positivo ese momento. Listo. Sigamos. Vamos ahora con la carga W, que es el peso de la barra, ¿cierto? Y que nos dijeron que estaba en el centro. Aquí ya lo tenemos a 26 pulgadas. Entonces será la carga que son estas 10 libras por las 26 pulgadas. Entonces acá 10 libras por 26 pulgadas. Y el signo de ese momento de esa rotación, ¿cómo me hará rotar esa carga de 10 a mi línea amarilla aquí, nuevamente a mi línea amarilla abajo? Corremos esta, aquí abajo de la línea amarilla, estas 26, pues será esta distancia hasta acá, ¿cierto? Miren, serán estas 26 pulgadas, la longitud de esta línea hasta ahí, hasta donde está la carga de 10. Anclada en D, ¿cómo me hará rotar? Antihorario, o sea, positivo este momento. Listo, ¿quién sigue? La carga FC, ¿cierto? Entonces el momento será la carga FC por esta longitud de esta línea amarilla, ¿cierto? 11, entonces son 11 pulgadas por el valor de FC. ¿Cuánto es el valor de FC? Entonces lo tenemos acá, 8.534 libras. Bueno, ¿y la rotación cómo será? ¿Cómo me hará rotar FC a la línea amarilla anclada en D? Antihorario, o sea, positiva. Listo. DX, DY no generan momento por estar sobre el punto D. Entonces ya puedo cerrar mi ecuación e igualar a 0. Y ahora, ¿cómo soluciono acá? ¿Cuántas incógnitas hay? Una, T y la misma tensión. Entonces lo que hago es, hago este producto, ¿cierto? Me va a dar un número que acompaña a T. Aquí hago este producto, me va a dar otro número que acompaña a T. O sea que voy a tener dos valores en T. Y aparte voy a hacer todo este resultado, mire. 41 por 23 más 10 por 26 más 11 por 8, 53. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, y entonces obtenemos menos 17,785 por T, libras por pulgada, menos 28,11 por T. Bueno, estos no son libras por pulgada, ¿no? Esas son pulgadas porque son distancias. Y lo último, si es momento, entonces 1315,98 libras por pulgada. Ahora lo que hago es sumar estos dos, ¿sí o no? Menos 17 menos 28 con T, ¿cierto? Esto me dará, bueno, ¿cuánto da eso? 45,996 T, ¿cierto? Que si lo paso al otro lado pasaría 45,996 por T, y en este lado me quedaría, bueno, y estos son pulgadas, ¿no? Y en este lado me queda 1315,98 libras por pulgada. Ahora pasamos esta cantidad del 45 a dividir, ya nos queda despejada T. Entonces T nos queda igual a, T igual a 28,61 libras, ¿cierto? Ese es el valor de ¿qué? De la tensión en la cuerda. Pero también nos piden hallar ¿qué? Las reacciones de X, de Y. Entonces para hallar las reacciones es más sencillo, ¿no? Porque como ya hicimos sumatoria de momentos, ahora simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces fuerzas en X. Miremos que tenemos positivas, T coseno de 20, ¿no? Que va hacia la derecha, mírela. O sea, T que vale 28,61 libras coseno de 20 grados. Esta T coseno de 20. ¿Quién más va? DX, ¿no?
menos dx igual a 0. Entonces de acá despejo. Paso obviamente el dx para el otro lado, me queda positiva. Y entonces, ¿cuánto nos da dx? 26.884 libras. Eso me da x. Y ahora, ¿hacemos qué? Pues sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? Para hallar ¿quién? De Y, ¿sí o no? Entonces en Y, esta va subiendo, T seno de 20. Pero recuerde que esto sería 28 que vale 28,61 libras que vale T por el seno de 20 grados. Subiendo quiere decir que es positiva. Ahora miremos quién va bajando. FB, FC. Pero FB más FC, ¿cuánto me tiene que dar? 32, ¿no? Porque esas son las equivalentes al peso del letrero. Si yo sumo esas dos, me tiene que dar el peso del letrero. Menos 10, que es el peso de la barra, y que va también bajando. Más de Y, ¿cierto? E igualamos a 0. Hacemos aquí la operación, ¿cierto? Despejamos de Y pasando este resultado que ustedes obtengan al otro lado. Va a pasar positivo. Y entonces, bueno, ¿qué signo obtuvo el resultado? Entonces dio menos 32.214, o sea que pasa 32.214 libras al otro lado positivo. Y este es el valor de la reacción de X. Ahora, la magnitud de la reacción de... ¿Cuánto es la magnitud de la reacción? Entonces la raíz cuadrada de 884 al cuadrado, libras, ¿no? Todo esto al cuadrado, ¿más cuánto? Más 32.214 libras también al cuadrado. ¿Cuánto nos dio la magnitud de D? 958 libras. Esa es la magnitud de la fuerza que tiene que soportar el pasador en D. El ángulo también se puede calcular, ¿no? Recuerden, a partir de arcotangente de la Y sobre la X.